Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Ya. Vamos a empezar, chicos, con el capítulo de magnitudes, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver. ¿En qué consiste este capítulo de magnitudes? A ver, vamos a trabajar entonces sobre... tenemos dos tipos de magnitudes. ¿Cuáles son estas magnitudes? Tenemos dp, cuando sean magnitudes directamente proporcionales. ¿Ya? Será dp cuando son magnitudes directamente proporcionales. Ahí está. Magnitudes dp. Llamaremos dp cuando dichas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Cuándo dos magnitudes son dp? Por ejemplo, la magnitud A con respecto a la magnitud B. ¿Cuándo diré que estas dos magnitudes son directamente proporcionales? Son dp. Eso ocurre cuando uno aumenta, la otra también aumenta. O cuando una disminuye, la otra también disminuye. Si eso ocurre, entonces diré que dichas magnitudes son directamente proporcionales, ¿ya? Directamente proporcionales. ¿Y qué se cumple cuando son directamente proporcionales? Que el cociente de los valores de A entre B, ese cociente debe ser igual a una constante, ¿ya? Esta propiedad se cumple cuando se trata de magnitudes directamente proporcionales. El cociente de A y B es igual a una constante, ¿ya? Esto se asume cuando tenemos magnitudes dp directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más se cumple, profesor? Bueno, se cumple lo siguiente. Si yo tuviera una tabla de valores de A y de B, supongamos que yo tengo una tabla de valores de A y de B,
A ver, vamos a suponer que tengo yo una tabla de valores de A y de B. Acá colocaré los valores de A y abajo los valores de B. Y yo conozco como datos los valores de A y de B. O sea, A1, A2, A3, abajo pondré B1, B2 y B3. Entonces, según lo que acabamos de aprender, ¿qué cosa es lo que se cumple? Se cumple, profesor, que el cociente entre quién, entre los valores de A1 con B1 y el cociente de quién, de los valores de A2 con B2, estos cocientes son proporcionales, es decir, son constantes, no cambian. El cociente debe ser igual a una constante, no cambia, ¿ya? Esto se cumple cuando tenemos magnitudes directamente proporcionales. La división de dichos valores de A y de B no cambia, son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más observamos, profesor, en magnitudes directamente proporcionales? Observamos lo siguiente. Si yo trazara el gráfico de A con el gráfico de B, si yo trazo ese gráfico de A con B, el resultado de esa gráfica, el resultado de esa gráfica resulta ser una línea recta. No te olvides, el resultado es una línea recta. ¿Dónde? Yo tendré valores entre esos puntos de la línea recta, yo tendré valores. ¿De acuerdo? Dichos valores, ¿quiénes son? A ver, por ejemplo, para el primero y para el segundo. Ahí está. Tengo valores en la recta. Por ejemplo, los valores que tendría sería, el primero será A1, este será A2 y este será A3. Y del otro, profesor, B1, B2 y B3. ¿Qué cosa se cumple cuando yo tengo la gráfica de una recta? Que el cociente entre los valores de A, o sea, A1, o puedo hacerlo al revés incluso, ¿no? B1 entre A1, esa división de valores, de puntos, debe ser la misma. Entre B2 y A2. Entre B3 y A3. Y todo ello igual a una constante, ¿ya? Esta es la otra propiedad que se cumple cuando tenemos recta, chicos. El cociente de los valores debe ser una constante, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, ¿ah? Siempre que tengas una recta, inmediatamente te vas a acordar que eso es directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, entonces el cociente entre los valores debe ser constante. ¿Ya? Eso se cumple, chicos, ¿ah? Cuando es directamente proporcional. Te recuerda, cuando es directamente proporcional, si A aumenta, entonces B también aumenta. Si A aumenta y B aumenta, entonces es dP. Se dice que A y B es directamente proporcional. ¿De acuerdo? Listo. A eso llamamos magnitudes dP, directamente proporcionales. Ahora, profe, ¿y qué pasaría si fueran IP? O sea, inversamente proporcionales. Entonces, si fueran IP inversamente proporcionales, ¿cómo se llama esto? Se llama así, magnitudes
inversamente proporcionales. Ahí está. Magnitudes IP, inversamente proporcionales. ¿Cuándo dos magnitudes serán inversamente proporcionales? Cuando la magnitud A será inversamente proporcional con B. Cuando estas dos magnitudes son inversas, o sea, IP. Eso ocurre cuando, si A aumenta, si A aumentara su valor, ya, si es que aumenta, en B ocurre lo contrario. Profe, ¿qué quiere decir lo contrario? Que B disminuye. O sea, si aumenta, B disminuye. O al revés, si A disminuye, entonces B ocurre lo contrario. B aumenta. Entonces, cuando yo observo eso, diré que estas magnitudes son inversamente proporcionales. La pregunta es, profe, ¿y qué cosa se cumple cuando son inversamente proporcionales? Se cumple que el producto de los valores de A, o sea, el producto de los valores de A con los valores de B, ese producto debe ser igual a una constante. Esta es la propiedad que yo voy a utilizar cuando sean inversamente proporcionales. El producto. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Entonces, eso significa que si a mí me dan una tabla de valores de A y de B, ya supongamos, ahí me dan una tabla de valores de A y de B, valores de A y luego valores de B, ahí está. Tabla de valores de A y de B. Por ejemplo, de A tendría A1, B1, perdón, A2, A3, B1, B2 y B3. Como decimos que dichas magnitudes son inversamente proporcionales, ya, si me dicen que son inversamente proporcionales, entonces, es decir, A1 multiplicado con B1, eso no cambia. A2 multiplicado con B2. Y eso va a ser A3 multiplicado con B3. Y todo ello debe ser igual a una constante K. Esta es la propiedad que se cumple en una tabla cuando me dicen que las magnitudes son inversamente proporcionales. Ya, esta es la propiedad que se cumple. ¿De acuerdo? Si te das cuenta y hago la comparación con el anterior, en el anterior era cuando era DP, o sea, directamente proporcionales, yo hacía la división de los valores. O sea, dividía A1 entre B1, A2 entre B2, A3 entre B3. En cambio aquí, cuando son inversas, ya no hago la división, sino más bien hago el producto. A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3. Eso se hace cuando tienes una tabla de valores. Profe, y si me dan una gráfica, bueno, en este caso, la gráfica sería así. De, por ejemplo, ¿no? A versus B, A versus B. Entonces, ¿qué sucede, profesor, cuando yo estoy haciendo mi gráfica y resulta que esa gráfica es una línea curva? Ahí está, una curva.
Si la gráfica que ustedes saquen en un problema resulta ser igual a una curva, entonces inmediatamente vas a decir que estas magnitudes que son inversamente proporcionales. Eso vas a decir. ¿Y qué se cumple, profesor? Bueno, se cumple lo siguiente. Vas a tener aquí 3 puntos también. 1, 2 y por último 3. Y de cada punto vas a tener sus coordenadas. Listo. Por ejemplo, acá tienes A1, B1, A2, B2, A3, B3. ¿Qué sucede? Sucede, profesor, lo siguiente. Que si yo observo que B aumenta, si yo observo que B aumenta, ¿qué ocurre con A entonces? A disminuye. Ya, A disminuye. Mira, B aumenta, A disminuye. Ocurre lo contrario. A eso se le llama inversamente proporcional. ¿Ya? ¿Y qué cosa se cumple cuando es inversamente proporcional? Se cumple que el producto entre los puntos, es decir, A1 multiplicado con B1, debe ser exactamente igual al otro punto, que sería A2 multiplicado con B2. Y esto a su vez igual con el otro punto, que sería A3 multiplicado con B3. Y todo esto igual a una constante. Esta es la propiedad que se cumple cuando tenemos una inversa. El producto de los puntos es constante, no cambia. ¿Ya? Entonces, ahí están las dos propiedades importantes que tienes que aprender cuando sean directa e inversa. Cuando es directa es el cociente, cuando es inversa es el producto. ¿Ya? Muy bien, planteemos ahora sí. Yo te pregunto, si son más obreros, ¿hacen más obra o menos obra? Más obra. Más obra. ¿Menos? Oye, si son más gente, ¿trabajan más o no? No, Hacen ya más, dije más chicos, obra. más obra. Si son más y más, entonces directamente proporcional, verdadero. Sería verdadero. A ver aquí. Si son más eficientes, o sea, trabajan más, hacen más trabajo porque son más eficientes, entonces trabajan más días o menos días. En menos días. Menos días. Mira, Menos 10. más trabajadores, menos días trabajan, pues, ¿no? Si hacen más, trabajan menos. Ah, ya, menos días. ¿Es inversamente proporcional? Verdadero. Verdadero. Sí es inversamente proporcional. Verdadero. Chicos, si yo tengo una mayor dificultad, supongamos el terreno es un terreno duro, difícil de hacer huecos, imagínate, ¿no? Tiene dificultad, es un terreno duro. Entonces, Más ¿vas a días. trabajar más días o menos días? Más días. Más días, más días. ¿Por qué, profesor? Porque al ser el terreno más difícil de hacer hueco, voy a tener que hacer más días para hacer hueco, ¿no? Voy a tener que trabajar más días. Por lo tanto, más y más que sale directa, pero acá dice inversa. Profesor, más y más debería ser directamente proporcional. Pero acá dice inversa. ¿Es qué? ¿Es verdadero o falso? Falso. 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 La respuesta sería falso. ¿Se entendió, chicos, el método?
Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. A ver, si trabajas más tiempo trabajando, ¿haces más obra o menos obra? ¿Va? Más. 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 Pues. Si trabajas más tiempo, harás más obra, pues. Directamente proporcional, verdadero. Chicos, si tú trabajas más horas diarias, o sea, trabajas más horas diarias, ¿ya? Pregunta, si tú trabajas más horas diarias, ¿necesitas más obreros o menos obreros? HD significa horas diarias. Si tú trabajas más horas por día, ¿necesitas Más contratar obreros. más obreros o menos obreros? ¿Mm? Menos. Menos obreros. ¿Por qué, profesor? Porque como trabajan más horas por día, ya no necesitas contratar más obreros, pues. ¿Por qué ya no? Porque ya suficiente con menos para hacer el trabajo, porque ya trabajan más horas por día. Suficiente con menos obreros. Si tú contratas más obreros, entonces trabajarán menos horas diarias, más bien, porque acaban más rápido, pues. Al acabar más rápido, trabajan menos horas por día. ¿Se entendió? Si yo trabajo con más obreros, entonces, profesor, ya no utilizan todo el día. Al contrario, hacen más rápido la obra. Entonces, como hacen más rápido, trabajan menos horas por día. ¿Se entendió? Entonces, ¿será IP? Verdadero. IP, verdadero. Pregunta, si trabajas más días, ¿haces más obra o menos obra? Menos sobra. ¿Menos? Si Más. trabajas más días, oye, si trabajas más días, ¿haces más obra o menos obra? Si trabajas más, haces más obra. Por lo tanto, esto se llama directamente proporcional. Pero acá dice inversa. ¿Qué sería? Falso. Falso. Teacher, no entiendo, ¿por dónde se lee? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por Porque, cualquiera de los lados. no entiendo. Por cualquiera. Puedes leer por cualquiera. Por ejemplo, mira, borramos aquí. Si yo trabajo hago menos obra, si yo hago menos obra, entonces ¿voy a trabajar más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo. Entonces, si ambos son menos, verdadero, pues directa. Recuerda, se llama directa cuando ambos aumentan o ambos disminuyen. Si ambos aumentan, le colocaré más. Y si ambos disminuyen, le colocaré menos. En otras palabras, menos, menos, directa. Más, más, directa. Aquí está. Menos, menos, directa. Más, más, directa. ¿Se entendió? Profe, ¿y si es signos diferentes, más, menos? Ah, ya. Más, menos es inversa. Cuando es más y el otro es menos, más, menos, inversa. Cuando es menos y el otro es más, allá, menos, más, inversa. Inversa es cuando tienen signos diferentes. Ahí está. Signos diferentes. Inversa. Más por menos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, teacher. Sí, profe. Sí. Ya.
¿Puedo pasar al siguiente? Sí, profesor. Ya. Ya, profe. No, teacher, un ratito, un ratito. Ya, pasemos al siguiente. 20 obreros pueden hacer un trabajo en 15 días. A ver. 20 obreros pueden hacer un trabajo en 15 días. Para hacer el mismo trabajo en 15 días, bueno, acá corrijan ya, porque no tiene lógica, pues, ¿no? Que se repita lo mismo. La respuesta sería 20, ¿no? Vamos a ponerlo así. Para hacer el trabajo, ¿ya? Vamos a ponerle ahí en en 3 días, vamos a hacerlo así. Para hacer el trabajo solo en 3 días, ¿ah? ¿Cuántos obreros se necesitan? Ya, ahora sí tiene lógica ese problema. Listo, empezamos, ¿ah? Me están hablando de magnitudes. Una es el número de obreros y la otra es el número de días. Listo. Tengo dos magnitudes. Las magnitudes son obreros y días. Dice el problema que 20 obreros, ¿ya? 20 obreros hacen un trabajo ¿en cuántos días? En 15 días. Para hacer el mismo trabajo, en 3 días, o sea, solo en 3 días, ¿cuántos obreros se necesitan? ¿Cuántos obreros se necesitan? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces yo te pregunto, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Si tú tienes más obreros, ¿trabajas más días o menos días? ¿Menos 10? Menos días, menos días. Por lo tanto, estas dos magnitudes, ¿qué tipo de magnitudes son? Inversamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales, ¿qué se cumple? Que el producto de los datos, ¿sí o no? O sea, el producto de los datos deben ser iguales. Eso significa que 20 multiplicado con ¿quién? Con 15 debe ser igual a ¿quién? Al X multiplicado con ¿quién? Con el 3. Recuerda, cuando es inversa, el producto de los datos deben ser iguales. Entonces, de aquí, profesor, ¿qué hago? Saco tercia, sería 1. Tercia, sería 5. ¿Cuántos obreros necesitaré entonces? 20 por 5, 100. 100. O sea, con 100 obreros
yo puedo hacer el trabajo en 3 días. Y esa sería la respuesta. 100. ¿Se entendió? Sí, profe. Y era lógico, pues, profe. Porque si usted quiere trabajar en menos tiempo, necesita más gente, más obreros o no. Entonces, la respuesta es 100. Vamos aquí. Otra vez. Me dan 2 magnitudes. Número de obreros y número de días. Número de días. Obreros versus días. Listo. ¿Qué me dice el problema? 24 obreros, ¿ya? Hacen un trabajo en 30 días. El doble de obreros, bueno, profesor, el doble será por 2, ¿no? O sea, 48 obreros. ¿En qué tiempo tomarán para hacer la misma hora? ¿Cuánto vale el tiempo? X, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta. Si son más obreros, menos días. Por lo tanto, ellos son, ¿qué cosa? Inversamente proporcional. Y tú te acuerdas que cuando es inversamente proporcional, el producto en línea recta deben ser iguales. Entonces, ¿qué cosa se cumple? Se cumple que 24 multiplicado por 30 debe ser igual a 48 multiplicado por X. Bueno, de la tabla del 24, 24ava saldría 2. Y ahora de la tabla del 2, mitad, mitad, saldría 15. Entonces, ¿cuántos días necesitas? 15 días. días. X vale 15. ¿Se entendió? Sí, teacher. Ya. Sí, profe. Ya, pasemos al siguiente. Dice, 20 operarios pueden producir 120 pares de zapatos en 18 días. ¿Cuántos operarios podrán producir 160 zapatos en 2 días? A ver, aquí me están hablando primero, profesor, por aquí, número de operarios. Pueden producir 120 pares de zapatos. Allá, por acá colocaré número de zapatos. Zapatos. En 18 días, por acá colocaré número de días. Entonces yo aquí tengo 3 magnitudes. Operarios, días y zapatos. Lo que sí nunca debes olvidarte, ya, y te lo voy a poner aquí, es que siempre debes colocar al final, ¿a quién, profesor? A la obra. La obra siempre debe ir al final. Por eso coloqué los zapatos al final, porque los zapatos son la obra. ¿Se entendió? ¿Por qué puse los zapatos al final? Porque la obra siempre debe ir al final. Ahora observa lo que voy a hacer.
Dato, 20 operarios. Pueden fabricar 120 pares, pero 120 pares será 120 por 2, porque un par de zapatos son 2 zapatos. Entonces, el número de zapatos será 120 por 2. En 18 días, colocaré acá el 18. ¿Cuántos operarios, me preguntan por X, cuántos operarios pueden producir 160 zapatos? 160 zapatos. En 2 días nada más, en 2 días. ¿Cuántos pueden ser? Bueno, el método de solución aquí se hace de la siguiente forma. Dice así, lo que está antes de obra se multiplica. Antes de obra se multiplica. Y luego se multiplica con el de abajo. Así se hace. ¿Ya? A ver, profe, ¿cómo es? Se multiplica ¿con quién? Con el de abajo. Así se hace. Y ahora, lo que esté antes que obra, se multiplica. Y luego se multiplica en X. O sea, ¿con quién? Con el de arriba. Entonces, ¿cómo quedaría, profesor, esta expresión? A ver, quedaría así. Entonces, 20 multiplicado con 18 multiplicado a la multiplicado con el 2, ¿cierto? ¿Cierto? Chicos, 120 por 2 no es 240. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Sí, Listo, sí. ya está. Profesor, acá podemos simplificar. Por ejemplo, puedo sacar 20, 20, sexta, 2. Puedo sacar mitad, 80, 80, ya, puedo sacar, ¿qué más puedo sacar? Puedo sacar, por ejemplo, mitad, 1, mitad, 40. 3 por 40, ¿cuánto sale? 120. Y X por 1, X. O sea, ¿cuántos zapatos puedo producir? 120 zapatos. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí? Es la forma en que se resuelve este tipo de problemas. ¿Ya? Pita así. Pero lo que está antes de obra se multiplica. ¿Ya? Vamos a ver si es entendido para hacer el siguiente problema. Han dice, de lunes a sábado a razón de 10 horas diarias. Si trabaja de lunes a viernes, ¿cuántas horas? Vamos por datos. A ver, primero, ¿cuál es el dato importante? Número de días. Obviamente, tengo dos magnitudes ahí. Una es el número de días y otra es el número de horas por día. Ahora, ¿cuál es el dato que nos dan? Dice, una compañía trabaja de lunes a sábado. Profesor, desde el lunes hasta el sábado, estamos hablando de 6 días. A razón de 10 horas por día, o sea, 10 horas por cada día. Si trabaja de lunes a viernes, hasta el viernes, esos son
diarias deberá trabajar? ¿Cuántas horas diarias deberá trabajar? Yo te pregunto. ¿Tú trabajas más horas por día? Entonces, ¿qué hacemos? Si trabajas más horas por día, entonces lo contrario se le llama inversamente, o sea, son IP. IP significa inversamente proporcional. ¿Ya? Eso significa 10 por X. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Un ratito, teacher, déjalo ahí. ¿Ya, chicos? Problemas de engranajes. A ver, ¿cómo se resuelven los problemas de engranajes? Dice, en un minuto se da 5 vueltas. ¿Cuántas vueltas dará quién? Uno de ellos, ¿no? O sea, se refiere a este de acá. Si en un minuto da 5 vueltas,
1, ¿cuántas vueltas dará? A ver, ¿qué decimos? ¿O qué se cumple cuando son problemas de engranajes? Bueno, acá hay dos magnitudes. ¿La magnitud cuáles son? Número de dientes y número de vueltas. Son dos magnitudes. Dientes y vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo voy a analizar. Los dientes y las vueltas que dan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el dato? Los dientes de la magnitud C, o sea, de la rueda C. ¿Cuántos dientes tiene la rueda C? 80 dientes. Y por dato dice que ¿cuántas vueltas da? 5 vueltas. Por dato, 5 vueltas. La pregunta es, ¿cuántas vueltas dará 1? O sea, 1, X vueltas. 1, profesor, es una rueda que tiene ¿cuántos dientes? 20 dientes. 20 dientes. ¿Cuántas vueltas dará? Muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿no? Chicos, a ver, responde, ¿ah? Si tú tienes más dientes, ¿darás más vueltas o menos vueltas? A ver, la rueda más grande, al tener más dientes, ¿dará más vueltas o menos vueltas que la Menos pequeña? vueltas. ¿Más vueltas? Menos. ¿Por qué? Te explico. Sucede que para que esta dé, por ejemplo, de este diente de aquí, y pueda volver a dar toda una vuelta, la otra, que su diente está aquí, tendría que dar una y otra más. ¿Se entendió? O sea, al ser más pequeña, tendrá que dar más vueltas. Y al ser más grande, tendrá que dar menos vueltas. Ocurre el proceso inverso. ¿Ya? Inverso. Quiere decir, a más dientes, menos vueltas. Por lo tanto, ¿qué cosas son? Inversamente proporcional. Y cuando es inversamente proporcional, ¿qué se hacía, chicos? ¿Se acuerdan o no? X. El producto en línea recta, ¿no? Deben ser iguales. Eso significa, profesor, que 80 multiplicado por 5, a ver, 80 multiplicado por 5 tendrá que ser igual a 20 multiplicado por X. Chicos, 20ava 1, 20ava 4. ¿Cuánto crees tú que vale X? ¿Cuánto vale X? 4 por 5. 20. La respuesta, chicos. X vale 20. ¿Se entendió el método? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Sí, Listo. Ya. Profe, Sí, ¿y la teacher. rueda R? Ah, lo igualas también, ¿no? 80 por 5 igual a 120 por R. Y ahí calculas R. La rueda 5, igualito, ¿no? Pero necesitas saber cuántos dientes tiene la rueda 5. No me dan, entonces no se puede. La rueda 5 no se puede. Te tienen que dar los dientes. Por ejemplo, vamos aquí. Vamos aquí. En el siguiente sistema de engranajes, dice la rueda A, aquí está la rueda A, da 120 vueltas y tengo la cantidad de dientes, ¿ah? Listo. En medio minuto, ¿cuántas vueltas dará el engranaje B en un minuto? Cuidado, me dan factor tiempo también. Tiempo, cuidado. Ya. ¿Cuántas vueltas dará el engranaje M en un minuto? El engranaje M, se refiere a este de acá, al último. ¿Cuántas vueltas dará? Ya. Bueno, primero calculo en medio minuto cuántas da y en un minuto las duplico. ¿Sí o no? Así de simple. Listo. Entonces, ¿qué magnitudes tengo? Mis magnitudes son número de dientes y número de vueltas.
vueltas. Y con estos dos resuelvo. Dientes y vueltas. Me está hablando de la rueda A. Acá coloco A. Y la rueda M. Acá coloco M. La rueda A tiene, según el gráfico, 30 dientes. 30 dientes. Y por dato da 120 vueltas. 120 vueltas. Cuidado, esto es en medio minuto. Profesor, pero yo quiero las vueltas no en medio minuto, sino yo quiero por cada minuto. Ah, ya. Como tú quieres por cada minuto, entonces si tú das 120 en medio minuto, en un minuto darás el doble, pues. Será por 2. ¿Se entendió? Si tú das 120 vueltas en medio minuto, o sea, en la mitad de un minuto tú das 120 vueltas, en un minuto completo darás 120 más o no. O sea, el doble, pues. 120 por 2. ¿Se entendió? Ahora sí, estoy trabajando por minuto. ¿Cuántas vueltas dará el engranaje en un minuto? Profesor, a usted le están preguntando cuántas vueltas dará en un minuto. Ya está, eso es lo que quiero saber. El engranaje M, pero profesor, el engranaje M tiene 40 dientes. 40 dientes. Tú ya sabes que los dientes y las vueltas son inversamente proporcionales. Como son IP, tú sabes que aquí se cumple el producto en línea recta. El producto en línea recta deben ser iguales. Eso significa que el 30 multiplicado, bueno, 120 por 2 es 240. Debe ser igual al 40 multiplicado por el X. Bueno, rápidamente, profesor, me doy cuenta que puedo sacar 40ava, 1, 40ava, 6. Entonces podré calcular X. Sería 180 es el valor de ¿quién? De X. 180 vueltas por minuto. 180 vueltas por minuto también se le calcula así. 180 RPM. ¿Qué significa RPM, profesor? A ver, la R significa revoluciones. ¿Ya? Revoluciones. Revoluciones. Profe, ¿y qué cosas son revoluciones? Vueltas. Vueltas. Una revolución es una vuelta. La P significa por. Y la M significa minutos. O sea, ¿cuántas vueltas da por minuto? 180 vueltas por minuto. 180 RPM. Profe, 180 revoluciones por minuto. profe, ¿Se ¿no entendió? puede sacar el 30 sexta? ¿Pero con quién? No puede sacar 30 sexta porque no se puede sacar 30 sexta. Sexta, perdón, el 30, porque se están multiplicando. Ah, ten cuidado, ¿ah? Ellos se multiplican. Sería 30 por 6, 180 más bien. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, ¿ah? Listo. Ya, profe. Problema resuelto. Entonces, si en un libro tú ves la palabra o la letra RPM, ¿qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, profesor. O sea, vueltas por minuto. ¿Cuántas vueltas da por minuto? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta sería 180. 180 vueltas por minuto. En un minuto, M da 180 vueltas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió?
Pasemos al siguiente. Mayor rendimiento. No, menos obreros. Si tiene una mayor dificultad, ¿ya? Entonces van a producir menos rendimiento, van a tener menos rendimiento. A mayor dificultad, menor rendimiento. Es que eso inversa. Acá menos más es inversamente proporcional. Pero acá dice directa, falso por eso. Es el costo. Tu mano de costo. Dice, 3 kilos de azúcar cuesta 9 soles. ¿Cuánto costará el azúcar? Profe, no escucho nada.
¿No se escucha? Ahora Antes sí. no se escuchaba. Ah, no se escuchaba. Por el chat me hubieran dicho, pues, para saber. Ya. ¿Puedo pasar al siguiente? Un ratito, teacher. Ya, teacher, ahora sí. Ya. Vamos al siguiente. María tiene 7 gatitos, entonces tengo una magnitud que se va a llamar número de gatitos. Y tiene relación para cierta cantidad de días. Número de días. Y ahora viene el planteo. Son 7 gatitos, 15 días. Si 2 se pierden, entonces tengo 2 gatitos menos. Serían 5 gatitos. ¿Para cuántos días alcanzará la ración anterior? O sea, ¿cuántos días alcanzará la ración? Entonces yo te pregunto, ¿cómo son las magnitudes? Si son más gatitos, ¿me alcanzará para más días o menos días? Menos razón. Menos días, ¿sí o no? Por lo tanto, a esto se le llama inversamente proporcionales. Y cuando eso ocurre, el producto en línea recta deben ser iguales. Eso quiere decir que 7 multiplicado con 15 debe ser exactamente igual a 5 multiplicado con X. Bueno, rápidamente, profesor, saqué quinta me sale 3. ¿Y cuánto es 7 por 3? 21, profe. Y esa sería la respuesta. O sea, la ración me alcanza ahora para 21 días. Si me hubieran preguntado cuántos días más, ahí ya sería 21 menos 15, 6 días más. ¿No? Si me hubieran preguntado cuántos días más. A ver, número de medias. Versus gasto. Las medias versus el gasto. A ver, veamos. Si compro 24 pares, eso significa que cada par de medias es por 2. 24 por 2 serán 48 medias. Gasto 72 soles. Dato. ¿Cuánto gastaré? Me están preguntando por X. ¿Cuánto gastaré? ¿No? Si compro 3 docenas de medias. Allá, 3 docenas. Entonces, tienes que acordarte que las docenas significan por 12. Y 3 por 12 serán 36 medias. Ahora, yo te pregunto, si compras más medias, ¿gastarás más o gastarás menos? Menos. ¿Menos? Si compras más medias, ¿gastas menos? Más, profe. ¿En serio? Si compras más medias, ¿gastas menos? Gastas más, pues. Si compro más medias, gasto más. Entonces, ¿qué son? Directamente proporcional. Y cuando era directamente proporcional, se cumple la división.
O sea que la división de estos valores deben ser iguales. Por lo tanto, aplico el método de la pita. ¿Qué dice la pita? Que el 48 multiplicado por X debe ser igual al 36 multiplicado por el 72. Bueno, lo primero que se me ocurre es sacar octava. Octava 6, octava 9. Lo segundo que se me ocurre es sacar sexta. 1, sexta 6. O sea que X, ¿cuánto será? 54. 54 soles. ¿Se entendió? Sí, teacher. Ya. Ya, profe. Ya. Ya, profesor. Ya. Acá hay dos magnitudes. Número de albañiles y número de días. Albañiles versus días. Dice, 5 albañiles trabajan 45 días. ¿Cuántos días tardarán? Días tardarán 15 albañiles. ¿Ya está? Entonces tú te preguntas, si son más albañiles, ¿trabajan más días o menos días? Menos días. Me- Menos días. claro, eso significa que son IP. Cuando es IP, el producto en línea recta deben ser iguales. Entonces, 5 multiplicado por 45 tendrá que ser igual a 15 multiplicado por X. Por ahí un alumno me dice, profesor, quinta 1, quinta 3. Por ahí otro alumno de repente dice, profesor, tercia 1, tercia 15. Entonces, ¿cuánto vale X? 1 por 15. 15. O sea, X vale 15. La rueda tiene 89 dientes. Número de dientes. Magnitud, número de dientes. Vamos a ponerlo. Número de dientes. Engrana con otra que tiene 30 dientes, la rueda da 12 vueltas. Allá. Número de vueltas. Número de vueltas. Ya tengo mis dos magnitudes. Dientes versus vueltas. Me está hablando de dos ruedas. La rueda A y la rueda B. El dato es, la rueda A tiene 89 dientes. 89 dientes. Y engrana con otra de 30 dientes. 30 dientes. Si la rueda A da 12 vueltas, A da 12 vueltas. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas dará B? Dice, en 5 minutos. ¿Cuántas vueltas dará B en 5 minutos? Pero un ratito, estos son vueltas por minuto. Cuidado, profesor. Estos son vueltas por cada minuto. Entonces, yo primero calculo el número de vueltas de B por minuto. Si quiero saber en 5 minutos,
Entonces, eso será el valor por minuto multiplicado por 5. ¿Es correcto? Primero calculo por minuto. Por minuto será X nada más. Y si quieres saber en 5 minutos, multiplicas por 5. O sea, te piden 5X. Ahora decimos, estos eran inversamente proporcional. Cuando eran inversamente proporcional, se cumple el producto de línea recta. Deben ser iguales. Por lo tanto, diré que 89 multiplicado por 12 debe ser igual a 30 multiplicado por X. Si yo le saco sexta, mira, ¿qué pasa cuando yo saco sexta? Sexta me sale 5. Sexta me sale 2. Y justo está lo que yo quería. Yo quería calcular 5X. 5X, ¿a qué va a ser igual? 160 más 18. 178. Entonces, ¿cuántas vueltas dará en 5 minutos? 178 vueltas. Esa es la respuesta. Yo quería 5X, pues. ¿Sí o no? Entonces, como yo quiero 5X, como X es por minuto, entonces por 5 calculo el número de vueltas de B en 5 minutos, ¿no? Sería 178. 5X. Eso es lo que tengo que calcular. ¿Se entendió? Sí, profe. Interesante, ¿ah? Interesante problema. No te olvides que X es las vueltas por cada minuto. Esto es por cada minuto. Si tú quieres en 5 minutos, entonces multiplicas por 5. 5X. ¿De acuerdo? Ya, profe. Siguiente. Ya, Ya, profesor. Ya, profesor. ya. A ver, vamos a las magnitudes. 12 gatos, número de gatos. Cada 2 ratones, número de ratones. Al final. ¿Qué cosas son los ratones para los gatos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. No sé qué pasa con el internet, parece que está un poco lento. Pero bueno, hasta ahí, ¿me entendieron, muchachos? Sí, teacher. Ya, ¿por qué puse a los ratones al final? Porque son los que son casados. Porque es la obra, pues, ¿no? Los que son casados son la obra. ¿Qué es lo que hacen los, por ejemplo,
Si te dice un problema, ¿no? Se te contrata 20 trabajadores para hacer una pista de 50 metros, cada uno trabajando 8 horas diarias. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen los trabajadores? Hacer la pista. La pista es la obra. Eso iría al final. ¿Se entendió? Entonces, siempre la obra va al final, no te olvides. En este caso, la obra son los ratones, lo que comen los gatos. Entonces, ahora sí, reemplazo los datos. 12 gatos, colocaré acá 12. Cazan 12 ratones, colocaré acá 12. En 12 minutos, colocaré acá 12. La pregunta es, ¿en cuántos minutos? X coloco acá, minutos. Un gato, 1 colocaré acá. Un ratón, 1 colocaré acá. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Acá se cumple el método del aspita, ¿no? Los que están antes de obra se multiplican y luego se divide con el de abajo. Y los que están después de obra se multiplican y luego se multiplica con el de arriba. O sea, se hace un aspita así. No, multiplicado con X, un 12 de la derecha con un 12 de la izquierda se van. O sea que 12 por 1, 12. Y 1 por X, X. Entonces, ¿cuántos ratones comerán? Ratones. Ya, esa sería, así se resuelve. ¿Ya? Ya. El siguiente problema me habla de un proyecto, ¿no? Dice, un ingeniero debidamente preparado tiene un rendimiento promedio de 90%. Entonces, magnitud, rendimiento. ¿Ya? Se puede formular y evaluar un proyecto en 15 días. Número de días. ¿Ya? ¿En cuántos días podría hacerse el trabajo si lo realiza un ingeniero mal preparado, por lo cual su rendimiento es de 70% menor que el de un ingeniero bien preparado? A ver, profesor, acá el dato es así. Rendimiento número de días. Bien preparado, o sea, un buen ingeniero bien preparado. Y uno que esté mal preparado. %, o sea, acá no, por ciento. Y puede formular un proyecto en 15 días. En 15 días formula un proyecto. ¿En cuántos días podría hacerlo otro ingeniero, pero que en este caso está mal preparado, por lo cual su rendimiento es 70% menor? Profe, ¿cómo es eso que es 70% menor? O sea que a este que tiene 90 le vas a restar el 70%. 70% menor. O sea, su rendimiento de cuánto será? Del 20%. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar las magnitudes. ¿Cómo son? A ver, te pregunto. Si tienes mayor rendimiento, más rendimiento, ¿trabajas más días o menos días? Menos días.
¿Y cómo se llama esto? Inversamente proporcional IP. Recta deben ser iguales. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. No sé qué pasa con el internet que Sí, se va. teacher. Bueno, ya, 20 por cuánto sería. 20 Por X. Por X. Tú ya sabes que un 0 de la derecha con un 0 de la izquierda se puede ir, ¿sí o no? ¿Correcto? Ya. El 2 pasa a dividir, ¿es correcto? Ya. Si el 2 pasa a dividir, ¿cuánto sería eso? ¿Mm? 90 por 5, ¿cuánto es? 45. 45. Ya, sería 90 más 45, 65. ¿no? $130. 135. Entre 2 serían ¿En cuántos días? decimal, profe, 67.5. 67 días. 68. 67.5. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, teacher. O sea que la computadora se está revelando, ¿ah? O el internet se está revelando, no me permite trabajar bien. Bueno, 167,5 días, que serían 67 días con 12 horas, ¿no? Pero solamente los dejamos expresado en decimal, ¿ya? Ahí quedaría todo. Listo, muchachos, problemas resueltos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, profesor. Listo, hoy día no hay tarea, no hay global, solo hay examen, ¿ya? Y el examen, no te olvides que está programado hasta las 9 de la noche, ¿ya? Así que, por favor, el examen, todas las preguntas del examen lo he sacado del libro. Así que estudien los problemas propuestos y luego vayan a su examen. Capítulo del 1 al 4, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chicos, cuídense. Ya, profesor. Teacher.
Chao. Chao.